en armonía dice la palabra de Dios. Esta mañana voy a tener el privilegio de compartir el tema No me avergüenzo del Evangelio, porque el acto de salud de don Miguel no pudo estar hoy en la mañana. Y pedimos por el poder para que salga pronto y pronto se restablezca y esté nuevamente aquí con nosotros. Vamos a orar, vamos a poner esta prédica en manos de nuestro Creador para que le derrame su Espíritu Santo y que su palabra sea como una espada de dos filos que penetre hasta partir el alma del Espíritu, las coyunturas, los tuétanos y discernir las intenciones del corazón y los pensamientos. Así que digámosle: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Esta mañana, Señor, queremos darte toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, porque reconocemos que tú eres nuestro Dios, creador de todo lo que vemos y aún de lo que no vemos. Y damos gracias, Señor, por podernos reunir, escuchar tu palabra, y ponemos este tiempo en tus manos para que tú derrames tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, y sea tu Santo Espíritu, Señor, que nos hable a través de esa palabra. Así que dejamos este tiempo en las manos de Jesús. Hemos orado. Amén y amén. El título es No me avergüenzo del Evangelio. La cita es a Romanos capítulo 1, del versículo del 1 al 17. Y yo me preguntaba si hay alguna persona que alguna vez no se ha avergonzado, porque lo que a mí concierne, pues yo he sido una persona que por cualquier cosa me avergüenzo, era un tímido, introvertido, pero gracias al poder de Dios a través de su palabra que ha ido cambiando ese problema que tenía de avergonzarme por cualquier cosa. Yo no sé cuál es la situación de cada uno de ustedes, pero por esa naturaleza caída que nosotros tenemos eso antes. A veces por cuando estamos en una situación incómoda, y etcétera, etcétera. Esta cita está basada en el libro de Romanos. El libro de Romanos es una epístola que el apóstol Pablo escribe, dice el autor de esta carta, la carta a los romanos, es el apóstol Pablo, llamado apóstol a los gentiles, o sea, a la gente que no era judía. La escribió en la primavera del año 57 después de Cristo, mientras estaba en Corinto, de camino a Jerusalén, donde dejaría una ofrenda de las iglesias gentiles para los judíos cristianos necesitados. En esta carta, Pablo expone el Evangelio de Jesucristo, habla del pecado, la salvación alcanzada en la cruz, la unión del creyente con Cristo, la obra santificadora del Espíritu Santo en el cristiano, la ética cristiana y otras cosas más. En la carta a los romanos, el apóstol Pablo declara que todos hemos nacido en pecado y en esclavitud, pero Jesucristo ha venido para librarnos. Esta carta a los romanos es un manifiesto cristiano, es la declaración más clara y grande del Evangelio en el Nuevo Testamento. Romanos es la historia de las buenas nuevas de libertad en Cristo y la libertad de la ira de Dios. Somos salvos, estamos siendo salvos y seremos totalmente salvos. Como congregación, pues no nos debemos de avergonzarnos del Evangelio, porque dice que es poder de Dios. Pero ¿por qué debemos de compartir el Evangelio? Como cristianos tenemos la obligación de compartir el Evangelio con los necesitados. Evangelio es una palabra que está escrita en griego, que se transliteró como se escribe en griego, pero que significa las buenas nuevas. Y muchas veces nosotros cuando hablamos con alguien de la familia, algún conocido, vos te traigo una buena noticia. Normalmente nosotros damos dados a eso. Y a veces es cosas que pasan en el medio. Fíjate que el fulanito está haciendo algo, o la sutanita, etcétera, etcétera. Y nosotros nos movemos en ese mundo de las buenas nuevas, porque nos encanta, ¿verdad?
estar anunciando cosas que muchas veces ni le constan a uno. Pero acá cuando hablan de las buenas nuevas del Evangelio, se están refiriendo al Evangelio de Jesucristo. Entonces tenemos que hacer esa salvedad porque muchas veces nosotros cometemos el error de decir es que voy a ir a evangelizar a alguien, pero ¿de qué consiste la evangelización, verdad? Y la evangelización nuestra consiste en hablarle de Cristo Jesús. En Romanos 1, capítulo 1 al 7, encontramos que dice, Pablo, siervo de Jesucristo y amado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre los cuales estáis vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Si nosotros vemos cómo empieza Pablo esta epístola o esta carta, y él reconoce que es un siervo, que es un servidor. Pablo no es una persona que se jacta ni se vanaglorea, sino que él se mira como alguien pues que realmente le está sirviendo al Señor. Es una persona, en este caso, reconoce su humildad, ¿verdad? Entonces dice, cuando Pablo dice que es siervo, expresa su relación con Cristo. El relacionarnos con Cristo debe de hacernos sentirnos nosotros como un siervo. Muestra su humildad, pero cuando dice que es apóstol, expresa su autoridad como predicador y maestro del Evangelio. O sea, Pablo se reconocía como un siervo, pero también se reconocía como un apóstol. La persona que había sido llamado por nuestro Señor Jesucristo precisamente a anunciar las buenas nuevas de Jesucristo, el Evangelio de Jesucristo. En los versículos del 2 al 4, Pablo analiza el Evangelio al que había sido apartado. Y empieza reconociendo cuáles son los antecedentes del Evangelio. Y él dice, en las Santas Escrituras, el Evangelio anunciado por los apóstoles no apareció como una novedad. Tanto la ley por los profetas testificaban del Evangelio. Tanto los profetas del Antiguo Testamento como los apóstoles en el Nuevo Testamento dan testimonio de Cristo. Si nosotros analizamos lo que nosotros conocemos la Biblia, que son los 66 libros que hay, 39 en el Antiguo y 27 en el Nuevo, nos vamos a dar cuenta que desde Génesis hasta Apocalipsis, la figura central es nuestro Señor Jesucristo. La Biblia la podemos dividir en 4 grandes temas: creación, Génesis 1 y 2, caída, Génesis 3, y a partir de 3 hasta Apocalipsis 20 vamos a encontrar el plan de redención de Dios. Hace el llamado a Abraham, constituye un pueblo, el pueblo de Israel, constituye una dinastía a través de los reyes de Israel, ¿verdad? Pero todo apuntaba a que un día tenía que venir nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo cumple su ministerio acá en la tierra de 3 años, es crucificado, resucita, hoy está en el cielo intercediendo por cada uno de nosotros, ofreciendo su oficio de sacerdote. Entonces, de eso habla la Biblia, del plan de redención, porque por la caída, por la desobediencia de Adán y Eva, nosotros estábamos destinados prácticamente a ir al infierno. Y eso fue lo que el pueblo de Israel no entendió, porque ellos aún siguen esperando a su Mesías. Pero el Señor constituyó un montón de ritos donde sacrificaban animales, que precisamente todo apuntaba al sacrificio final, que fue a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si se dan cuenta ustedes, toda la Biblia habla del Evangelio. El tema del Evangelio dice que el tema del Evangelio es nuestro Señor Jesucristo. Hacia eso apunta todo. La resurrección marca un cambio entre la obra del Hijo de Dios. Antes era encarnado
en debilidad y humildad, ahora es el Hijo de Dios en poder. En su encarnación dice que es del linaje de David, según la carne, y en su exaltación, en el versículo 4, dice Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad. Aquí nos da a conocer que Jesús es 100% humano, pero que también Jesús es 100% divino. Él tiene las dos naturalezas. Después de Cristo se levantaron muchas herejías, que algunos decían que era 50% humano y el otro 50% era divino. Otros decían que no, que era un fantasma. Otros decían que el Espíritu Santo había venido sobre él cuando fue bautizado, pero que al ir a la cruz lo había abandonado, y ese montón de herejías se fueron, y hoy día marcan precisamente las falsas religiones que hay. Hay mucha secta que están desviados de la doctrina correcta precisamente porque no conocen la palabra de Dios. Entonces, en su encarnación del linaje de David, ya había una promesa, ¿verdad?, que del linaje de David iba a venir el Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, y está mostrando pues que era tan humano como nosotros. Pero también en su exaltación, porque es el primogénito, dice, el que ha resucitado, y ahí está mostrando el poder de Dios de la resurrección, y yo creo que ahí está la guardada nuestra esperanza de nosotros. Todos sabemos que tarde o temprano vamos a fallecer por alguna otra situación, algunos a temprana edad, otros a mediana, otros ya más avanzado, pero hay una esperanza en Cristo Jesús, que todos los que muramos en Él, pues tenemos la esperanza de la vida eterna. Pero veamos que también el Evangelio tiene un propósito, y el propósito del Evangelio es para la obediencia a la fe. Y ahí es donde muchas veces nosotros flaqueamos, porque decimos que tenemos fe, pero no lo evidenciamos. Y con nuestros hechos, nuestra forma de hablar, nuestra forma de actuar, etcétera, etcétera, nosotros tenemos que demostrar que somos personas de fe, que creemos todo lo que dice la palabra de Dios y que guardamos precisamente esa esperanza que algún día lo vamos a ver cara a cara, tal y como Él es. Entonces dice que el propósito del Evangelio es para la obediencia a la fe, incluye la santificación que produce una vida de obediencia. Nosotros hemos sido llamados a ser santos. ¿Y qué es ser santo? Apartado de todo lo que el mundo ha establecido, a ser egoístas, envidiosos, etcétera, 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 ¿verdad? Que son los principios del sistema de valores que instituyó el mundo. El mundo nos incita a ser orgullosos, a ser altivos, a ser soberbios, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero eso no es lo que Dios vino a establecer a través de su palabra. Pero veamos cuál es el ámbito del Evangelio. Dice, en el ámbito del Evangelio es en todas las naciones. La universalidad del Evangelio nunca está muy lejos de la mente de Pablo, y eso precisamente fue lo que no entendió el pueblo de Israel. Porque ellos se apropiaron de todo lo que, los sacrificios y todo lo que ellos hacían, se reconocían como el pueblo de Dios, pero también los llenó de orgullo, y no hacían nada por que la palabra de Dios se difundiera a las demás naciones, sino que al contrario, ellos fueron copiando y adoptaron muchas costumbres de los pueblos y las naciones paganas que vivían alrededor de ellos. Entonces nosotros tenemos que entender, pues, ¿verdad?, de que el Evangelio es para todos. Tenemos que compartir, y esa precisamente es nuestra obligación como iglesia. Nosotros también tenemos que ser librados del orgullo de la discriminación y reconocer que el Evangelio de Dios es para todo el mundo sin distinciones. Romanos es un tratado misionero. Pablo es llamado el apóstol a los gentiles. Entonces, tenemos que desacomodarnos, iglesia. Tenemos que compartir precisamente el Evangelio a esas personas que por alguna razón están equivocadas, que están en alguna secta, que están en una de esas religiones que el centro no es Jesucristo, para poder enseñarles la verdad, pero se las vamos a enseñar primeramente en amor. Tenemos que amar, aún a los enemigos, dijo Jesucristo, tenemos que amarlos, como Cristo nos ama a nosotros también. En el versículo 6, el apóstol incluye a los romanos entre los llamados a ser de Jesucristo. Y nosotros también hemos sido llamados a ser de Jesucristo, a ser santos. Y los cristianos somos llamados a ser santos porque somos amados de Dios. ¿Quiénes le dan un aplauso al Señor? Porque somos amados del Señor.
La meta del Evangelio dice, por amor de su nombre. Todo lo que nosotros hagamos, digamos, es para exaltar el nombre de Cristo. La meta es honrar el nombre de Cristo. Debemos de ser celosos del honor de su nombre. El motivo evangelístico para todo cristiano es el de darle la gloria a Dios. Lo que esta mañana estamos haciendo es darle la gloria a Dios. Yo predico precisamente para darle la gloria a Dios y no yo quererme exaltar ni ser alguien importante, no, sino que como Pablo reconocía, simplemente soy un siervo. Soy un siervo que quiero agradar al corazón de mi Señor, ¿verdad? Porque Él dio la vida por mí en la cruz del Calvario. Entonces, pero tristemente muchas veces el nombre de Cristo es blasfemado. El nombre de Cristo es señalado constantemente y en parte nosotros como iglesia tenemos la culpa, porque nuestro testimonio deja mucho que desear, deja mucho que desear. Decimos que somos cristianos, pero actuamos como personas que no son cristianos. Hablamos cosas que no deberíamos de hablar, actuamos de la manera que no deberíamos de actuar, porque nosotros estamos revestidos precisamente del poder de Dios para anunciar esas buenas nuevas. Entonces, reflexionemos. Yo no sé cuál ha sido el comportamiento de cada uno de ustedes, pero si hemos estado nosotros fallándole al Señor, porque por culpa de nosotros se habla mal de Él, pues tratemos la manera de arrodillarnos, decirle, Señor, perdóname. Perdóname porque no he estado caminando correctamente. Hay personas que me señalan precisamente porque yo miento, porque yo he defraudado a alguien, porque yo he ofendido a alguien, etcétera, etcétera, ¿verdad? Porque eso es lo que parte de nuestra naturaleza. Pero cuando yo me arrepiento y pido perdón, ¿qué pasa? Se da el proceso de santificación. Nosotros día a día debemos de ser santificados, precisamente, porque dice que somos salvos, estamos siendo salvos, pero seremos totalmente salvos cuando Cristo Jesús regrese por segunda vez. Pero veamos qué es el Evangelio. El domingo pasado yo lo compartí, pero vuelvo a repetirlo nuevamente, qué es el Evangelio para centrar realmente que nosotros entendamos en qué consiste el Evangelio de Jesús. Vayamos a 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. 1 Corintios 15, versículos del 3 al 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, dice Pablo. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Él también lo aprendió, porque no lo sabía. Pablo era un fariseo de fariseos, muy dado a defender la fe judía, que persiguió a los primeros cristianos y consintió la muerte de ellos. Pero el Señor tenía un propósito y un plan para la vida de Pablo. Y Pablo, cuando iba camino a Damasco, el Señor Jesús se le presenta y prácticamente lo confronta, ¿verdad? Porque él había estado consintiendo la muerte de los primeros cristianos. Los primeros cristianos fueron martirizados y a raíz de la muerte de Esteban se dio la diáspora. Tuvieron que salir de Jerusalén e ir a las demás naciones. Y por eso yo les compartí el domingo pasado que Antioquía se volvió la base del cristianismo. Entonces dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Muchas veces nosotros no vemos la dimensión del pecado. Lo vemos tan natural, tan habitual, y como sabemos que el Señor es bueno, pues nos va a perdonar. Y ahí es donde muchas veces nosotros hemos caído a un gran error. Porque nosotros como cristianos, y ya después del largo tiempo de ser cristianos, pues deberíamos también de ver con repugnancia al pecado. Porque realmente cada vez que nosotros pecamos, estamos negando a Cristo Jesús y estamos ofendiéndolo, ¿verdad? Porque Él realmente pagó el precio por cada uno de nosotros. Como que cuando pecamos adrede, nosotros le estamos diciendo, no me importa lo que hiciste en la cruz del Calvario. Yo sigo viviendo mi vida como yo quiero vivirla, ¿verdad? Y ese fue el problema cuando Adán y Eva fueron tentados por la serpiente en el huerto, ¿verdad? Que les dijo la serpiente, van a ser ustedes como Dios. Y nosotros muchas veces actuamos como que si fuéramos dioses. A Dios lo tenemos a un ladito. Cuando solo necesitamos, lo ponemos en primer lugar. Pero recordemos que dice Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios
y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero muchas veces nosotros le damos más importancia a las añadiduras y a Cristo lo dejamos y lo relegamos para un segundo y muchas veces para un tercer lugar. Entonces, nosotros tenemos que dimensionar la magnitud del pecado. Analicémoslo porque no sabemos que es la ofensa más grande de Dios. Porque imagínense cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué fue lo primero que hizo Dios? Se separó de ellos. Pero ¿qué pasó también con Adán y Eva? Sintieron vergüenza y se separaron, se fueron a esconder. Pero el Señor, que en su omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia, pues Él sabía, ¿verdad? Y le pregunta a Adán, ¿dónde estás? Y el otro le dice, aquí Señor, escondido. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque sintió vergüenza. Entonces, el pecado es algo que nosotros debemos de ir minimizando poco a poco. Yo no digo que no pequen, porque nosotros por naturaleza pecamos, pero cada vez que pecamos, digámosle, Señor, perdóname. Volví a pecar nuevamente, me equivoqué, perdóname, límpiame, purifícame, ¿verdad? Entonces, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Pablo no está inventando absolutamente nada acá. 2 veces dice las Escrituras. Las Escrituras. Y cuando habla de las Escrituras se está refiriendo a lo que nosotros hoy día conocemos como el Antiguo Testamento, como el Antiguo Pacto. El Señor había pactado con el pueblo de Israel. Hizo un pacto con Abraham, hizo un pacto con Noé. Y entonces, pero también hubo una revelación. Pero en esas Escrituras precisamente estaba anunciado que iba a venir un Mesías, que iba a morir en la cruz del Calvario, está en los Salmos, pero que también iba a resucitar con poder y gloria. Entonces, en el versículo 107, encontramos el saludo habitual de Pablo a las iglesias. Gracia y paz a vosotros. Pablo no hacía un saludo como normalmente nosotros hacemos, que Dios te bendiga, bendiciones, etcétera, etcétera. Si ustedes leen el libro de Efesios, y dice que nosotros ya fuimos bendecidos con toda bendición celestial en los lugares celestiales. O sea, ya estamos bendecidos, ya no necesitamos más bendición, pero muchas veces nosotros nos bendecimos diariamente porque queremos las bendiciones materiales, queremos las bendiciones económicas. Pero Pablo se caracterizaba por ese saludo que nosotros lo necesitamos, gracia. Todos necesitamos gracia, pero también necesitamos paz. Necesitamos vivir en paz, ¿verdad? Para poder testificar que Cristo es precisamente el que gobierna nuestra vida a través del Espíritu Santo. En Romanos 1, del 8 a 13, encontramos el deseo de Pablo de ir a anunciar el Evangelio al visitar la iglesia que estaba en Roma. En el 8 dice, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros de vuestra fe, que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de quien sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente conformados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Pablo ya había establecido la iglesia de Corintio, la iglesia de Éfeso, la de Colosas, Filipenses, etcétera, etcétera, pero también no había tenido la oportunidad de estar en la iglesia de Roma. La iglesia de Roma se cree que fue fundada primeramente por aquellos que estuvieron en el día de Pentecostés. Cuando el Espíritu Santo fue derramado en el día de Pentecostés y estaban en el aposento alto, y ellos oyeron a los apóstoles hablar en otras lenguas, quedaron convencidos porque escucharon el evangelio en su propio idioma, y entonces cuando ellos regresan a Roma, pues lo más seguro es que ellos fueron los primeros formadores de esta iglesia, y no Pedro, como algunas menciones que se hacen, ¿verdad? Entonces Pablo alaba primeramente la fe de los romanos,
Imagínense, nosotros como iglesia tenemos una característica. Nosotros nos caracterizamos por algo que tenemos en común. Y esa debería ser nuestra fe. Que las personas que no vienen a nuestra iglesia o que no son cristianas puedan ver que todos nosotros tengamos la misma fe. Y eso estaba pasando con la iglesia de Roma. Ellos todos, unánimes, todos tenían la misma fe, porque todos habían creído en el Señor Jesucristo. Pero cada vez que Pablo levantaba un ministerio, también dice en el versículo 9, su oración por ellos era constante. Yo me pregunto, congregación, ¿oramos por la congregación todos los días o muy de vez en cuando? ¿Nos oramos por la congregación para que el Espíritu Santo se siga derramando sobre nosotros, para poder ser edificados y llegar a la estatura del varón perfecto? Porque muchas veces nuestras oraciones son tan egoístas que solo pensamos en nosotros mismos. Dame, dame y más dame. Sáname, sáname, sáname. Y ese es el tipo de oración que normalmente nosotros estamos habituados a hacer, pero debemos de orar por la congregación, porque realmente todos demos frutos dignos de arrepentimiento. Todos demos frutos de alabanza que confiesen el nombre de Jesús, pero sobre todo que nosotros podamos mostrar el fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo, yo creo que todos no lo sabemos de memoria, pero lo voy a volver a mencionar, es el amor. El amor de Cristo, el amor fileo, que realmente podamos amarnos como hermanos, como iglesia. Y por eso yo empezaba mi participación hoy, dice cuán bueno y cuán agradable es habitar los hermanos juntos en armonía. Así deberíamos de manifestarnos. Pero es triste vernos que aquí nos juntamos, medio nos saludamos, pero en la calle ni te conozco mosco, ¿verdad? Somos tan indiferentes, somos tan fríos, ¿ah? Entonces tenemos que cambiar, iglesia. Tenemos que cambiar. Tenemos que mostrar que realmente nos amamos los unos a los otros y que el amor de Dios está en nosotros. En cuanto al comienzo de un nuevo ministerio, siempre pone una firme base en la oración. La oración debería ser el pan nuestro de cada día. No podemos levantarnos, no podemos salir de la cama, no podemos ir a trabajar o a estudiar o a cualquier otra situación sin antes haber orado. Pongamos nuestra vida, pero pongamos la vida también de nuestra iglesia, de los hermanos, de la familia, etcétera, etcétera, en las manos de Dios para que algún día les llegue la luz del Evangelio precisamente a aquellos que tenemos algún miembro de nuestra familia que aún no ha aceptado a Jesús como su Señor y Salvador y que no se está congregando. En el versículo 11 encontramos que dice, no se está refiriendo a los dones del capítulo 12. Si ustedes tienen la oportunidad de leer este libro de Romanos, y yo los animo que hacerlo porque es un libro tremendo, tremendo porque tiene una base teológica grande. Entonces no se está refiriendo a esos dones de enseñanza, ni de dar, ni de misericordia, sino que se está refiriendo precisamente a compartir la fe común. Ese es el don que nosotros debemos anhelar todos como iglesia, tener la misma fe para poder testificar de Cristo Jesús. En el versículo 12 se refiere, dice, feliz es la congregación que tenga líderes con el mismo espíritu de Pablo, abiertos a aprender, a enseñar, a dar, a recibir, a animar y ser animados. Nosotros tenemos que ser abiertos a que cada día tenemos que aprender algo. No nos llenemos de orgullo o decir yo ya lo sé todo. Porque realmente si medimos cuánto sabemos, nos vamos a dar cuenta que no sabemos mayor cosa. Pero también tenemos que aprender a enseñar. Eso poco que yo he aprendido, tengo que aprender a compartir lo que yo te he tratado, la manera de hacer, de ir aprendiendo, y lo que voy aprendiendo lo voy compartiendo con los hermanos que están en los diferentes grupos de capacitación que tenemos, o con los hermanos que tenemos una relación frecuente, pues tratamos la manera también de compartir la palabra de Dios, porque nosotros tenemos que empezar a enseñar, principalmente los que somos padres de familia, enseñémosles a nuestros hijos, pues sí, precisamente en qué consiste el ser cristiano, enseñémosles a nuestros nietos, porque muchas veces no tuvimos la oportunidad nosotros de enseñarle a nuestros hijos, pues si no tuvimos la oportunidad con nuestros hijos, ahora démonos en nuestros nietos, en los de la familia, en los compañeros de trabajo, etcétera, etcétera. Pero también tenemos que aprender, hermanos, a dar. Porque no solo es dame, dame, dame. También tenemos que compartir de acuerdo a las necesidades de las personas, de los hermanos, etcétera, etcétera. Pero también tenemos que aprender a recibir.
Si alguien viene y quiere bendecirnos, nos quiere apoyar con algo, pues también tenemos que aprender a recibir, porque cuando uno recibe, el que mayor recibe bendición es la persona que está dando. También tenemos que aprender a animar, animémonos los unos a los otros, principalmente cuando faltamos a la congregación o cuando muchas veces estamos pasando por alguna situación difícil, animémonos, porque a eso fuimos llamados. Mostremos que nuestra congregación es una congregación donde el amor de Dios prevalece, que tenemos la misma fe, pero sobre todo tenemos el amor de Dios sobre cada uno de nosotros. Amén. Démosle un aplauso bien fuerte. Entonces, tenemos que practicar todo esto que hemos estado oyendo, ¿verdad? Animar, pero también aprender a ser animado. Cuando alguien llega y me dice, mira, lo que estás haciendo, pues no está bien, porque lo estás haciendo de esta manera, pero podrías hacerlo mejor, pues enhorabuena, nosotros también tenemos que estar preparados para recibir cualquier exhortación, cualquier cosa que los hermanos estén dispuestos a darnos, porque sabemos que viene con buenas intenciones. Entonces, también en el versículo 13, Pablo dice, quería ganar a algunos convertidos en Roma, nos muestra su corazón misionero. Y ese debería ser el corazón de nosotros también. Tener un corazón misionero de ir, no voy a decir que vamos al África, ni vamos a Europa, ni a América del Norte, sino que aquí, en el lugar donde vivimos, compartamos, en el lugar de trabajo, en el lugar de estudios, en donde vivimos, etcétera, etcétera, en el vecindario. Compartamos, no nos quedemos callados, ¿verdad? Porque si no puede hacer que un día, como dijo ahí en el Evangelio, que hasta si Dios quiere podría hacer que las piedras hablaran. Así como aquel burro le habló a Balaam, ¿verdad? También el Señor puede hacer que aún los que no hablan puedan hablar. En Romanos 1, de los versículos del 14 al 15 que encontramos, dice, ¿para quién es el Evangelio, verdad? Porque esa sería la pregunta ¿para quién es el Evangelio? En Romanos 1, 14 al 15 encontramos, dice, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. A griegos, a no griegos, a sabios y no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Cuando dice a los no griegos, se refería a los que no hablaban griego. Él tenía en mente ir a España. Ese era el propósito de Pablo. Imagínense qué gran misionero este hombre, que realmente después de haber perseguido a la iglesia, de haber consentido la muerte de muchos cristianos, pero después de que tuvo el encuentro con el Señor Jesús, le cambió toda la perspectiva de la Biblia. Él en el libro de Corintios dice que no sabía si en cuerpo o en espíritu, pero él estuvo en el tercer cielo. Y todo esto que él plasmó a través de sus cartas, pues no cabe duda que el mismo Señor Jesucristo se lo transfirió, ¿verdad? Porque sale con doctrinas que ningún otro apóstol los escribió, como por ejemplo la resurrección de los muertos. Eso es algo muy propio de Pablo, que hasta el mismo Pedro dijo, Pablo habla cosas que nosotros no entendemos todavía. Imagínense. Entonces no cabe duda que era un apóstol de un gran calibre, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se veía Pablo? Pablo se veía como un deudor. Imagínense, ¿cómo se siente uno cuando le debe algo a alguien? Pues muchas veces se le esconde uno para que no lo mire, porque a veces uno no le quiere pagar, ¿verdad? Entonces dice Pablo se veía como un deudor. ¿Pero por qué deudor? Porque se sentía la obligación. Y eso mismo deberíamos sentir nosotros, esa obligación de compartir el Evangelio. ¿Por qué era deudor? Porque el Evangelio ha sido encomendado para entregárselo a otra persona, y esta da idea de mayordomía. ¿Qué tan buenos mayordomos somos nosotros de la palabra de Dios? Porque en una carta de Pablo a Timoteo dice que la iglesia es el baluarte de la palabra de Dios. Si nosotros somos el baluarte de la palabra de Dios, deberíamos de saber de la palabra de Dios, compartir la palabra de Dios, y que la palabra de Dios sea la que rija nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, nosotros también somos deudores de compartir el Evangelio con otras personas. Pero veamos en qué consiste el poder del Evangelio. En Romanos 1, versículos 16 al 17 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por su fe vivirá. Entonces dice que
contiene esta afirmación personal. Eso era algo que estaba saliendo de Pablo. Dice, no me avergüenzo del evangelio. Pero muchas veces nosotros sentimos vergüenza de evangelizar a alguien. Sentimos vergüenza de que la gente sepa que soy evangélico. Y yo, por ejemplo, tuve esa experiencia y no lo voy a negar. Cuando después que me invitaron a un encuentro, yo recibo a Jesús como mi Señor y Salvador, venía el posencuentro y se terminó el posencuentro, pues inmediatamente yo tenía que asistir a una iglesia cristiana. Yo recuerdo al amigo que me invitó, me dice, pues vos tenés que ir a la iglesia. No, fíjate que voy a ir a la que está aquí a la vuelta porque esa me queda más cerca. Y yo me dice, no, vos tenés que ir allá donde fuiste al encuentro, ¿verdad? Porque nosotros te ganamos para Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Pues la entrada era bien fácil, ¿verdad? Porque uno solo mira para todos lados, ve que no hay un conocido, se mete rápido. Pero cuando sale, ¿qué pasa ahí? Puchicas, salgo, no salgo, ¿verdad? Porque va a pasar un cuate, va a pasar algún conocido, me va a decir que ya soy evangélico, etcétera, etcétera, ¿verdad? Todos creo que pasamos por ese proceso. Pero como dice aquí, no nos avergoncemos, ¿verdad? Porque muchas veces lo hacemos por inmadurez, porque no conocemos la palabra de Dios, porque espiritualmente todavía somos pequeños, no hemos madurado, y esa es una transición que se debe de dar en la vida de cada uno de nosotros. Yo pertenecía a un grupo que repartíamos Nuevos Testamentos, y un día nos tocó que ir a dejar Nuevos Testamentos a la Plaza Magdalena, pero había un hermanito que precisamente hoy no vino acá, y tenía que ir a entregar un evangelio y él sentía vergüenza. Pero sentía vergüenza porque sabía que lo que andaba haciendo no era visto con buenos ojos. Y entonces, ¿por qué no iba a sentir esa vergüenza? Entonces, muchas veces nosotros sentimos vergüenza de compartir el evangelio porque sabemos que no estamos caminando bien. Pero eso nos debería llamar precisamente a la reflexión para enderezar nuestros pasos y caminar de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Dice que cuando predicamos fielmente el evangelio, se da la oposición, muchas veces hay desprecio, hasta llegan a ridiculizarlo a uno. Frente a eso, humanamente nos sentimos avergonzados, pero Pablo nos da la manera de superar la tentación de ser avergonzados del evangelio. A veces, cuando uno termina de predicar, pues hay hermanitos que se le quedan viendo un poco serios, algunos un poco molestos, algunos se atreven a decirles que hoy diste duro, etcétera, etcétera. Y tal vez la vergüenza no es exterior, pero allá en el fondo siempre se siente algo como tristeza, como que le da vergüenza a uno, pues porque dice uno pude haber ofendido a alguien, pude haber lastimado a alguien, etcétera, etcétera. Y eso crea en uno cierta congoja, ¿verdad? Pero entonces, no nos avergoncemos. Pero ¿de dónde viene la vergüenza? Viene de la caída de Adán y Eva. Cuando Adán y Eva pecan y le hacen más caso a la serpiente que a Dios, y desobedecen lo que Dios les había dicho, que no comieran del árbol del conocimiento del bien y el mal, y ellos le escuchan a la serpiente que dice, no, si ustedes comen de ese árbol, se van a hacer como Dios, sabiendo el bien y el mal, etcétera, etcétera. Y en el momento que ellos comen de lo que no tenían que haber comido, se les abren los ojos y se dan cuenta que estaban desnudos. Imagínense. Y ahí lo primero que sienten ellos es vergüenza. ¿Qué hicieron? Me imagino que se fueron de entre todos los árboles, se buscaron unas cuantas hojas por ahí, se cubrieron para que no se les notara la desnudez, porque les había dado vergüenza. Entonces la vergüenza que nosotros sentimos por una u otra situación no es porque nosotros seamos así, sino que es algo que viene de generación en generación. Si no es una cosa lo que nos causa vergüenza, puede ser otra. Pero tengamos cuidado también, porque hay personas que no sienten vergüenza, ¿pero por qué? Porque tienen un corazón ya muy duro, que son cueros, cualquier cosa no les cala, ¿verdad? Y de eso debemos de tener cuidado, porque yo diría que es mejor sentir vergüenza, porque eso me va a llevar al arrepentimiento, que tener un corazón duro, porque cuando el Señor deja que el corazón de uno se endurezca, es porque prácticamente ya lo sacó a uno de sus caminos, ¿no? Entonces, eso fue lo que sucedió en Génesis, ¿verdad? En la caída. Pero ¿qué dijo Jesucristo sobre avergonzarse de él? Y eso el mismo Señor Jesucristo lo dijo, está establecido en el Evangelio de Marcos, no es ningún invento de nosotros. En Marcos 8:38 dice, porque el que se avergonzara de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando vengan en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Qué tristeza, ¿verdad?
Qué vergüenza sería que estar delante del Señor. Imagínense que yo me afané aquí en la tierra haciendo todo tipo de buenas obras, pero me avergoncé de compartir la palabra de Dios porque dice, porque el que se avergonzara de mí y de mis palabras, dice, y de mis palabras, en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él. Entonces, no nos avergoncemos. Realmente vale la pena compartir el Evangelio. Yo no sé cuántos años vamos a tener de vida acá, si vamos a tener 60, 70, 80, 90, 100, más de 100, ¿verdad? O tal vez el Señor no nos da la oportunidad ni llegar a los 50, pero no nos avergoncemos, ¿verdad? Porque si el Señor lo dice es porque muchas personas hoy día aún se avergüenzan del Evangelio. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él. Entonces, esto de ver una generación adúltera y pecadora, pues no ha cambiado. Cada día vemos que hay más adulterio, que hay personas que están adulterando la palabra de Dios, y ojo con eso, porque el Señor dice en Apocalipsis que ni le agreguemos ni le quitemos a la palabra de Dios, pero también vemos cómo el pecado está sobreabundando cada día más. La gente se ha endurecido su corazón, como yo les decía, y por lo tanto ya ven tan común el pecado. El adulterio es algo que está tan normal en la sociedad. La fornicación no digamos, robar, mentir, matar, violar, etcétera, etcétera, es el pan nuestro de cada día hoy en esta nación. Y es triste, porque esta nación está considerada como ser casi, yo diría, casi 100% cristiana, donde casi cerca el 50% es cristiana evangélica, y el demás, el resto del porcentaje pues practican algún otro tipo de religión. Pero como evangélicos no estamos incidiendo en nuestra sociedad, precisamente porque vivimos como vive el mundo. Pero recordemos lo que escribió Santiago, que dice que los que, almas adúlteras, los que son amigos del mundo, se constituyen enemigos de Dios. Y tengamos cuidado, porque cuando nosotros nos avergonzamos y negamos a Dios, nos estamos constituyendo como también parte del mundo, porque el mundo no reconoce nada de Dios. Hoy se han levantado falsas filosofías, falsas creencias, precisamente viendo cómo ellos desprestigian el Evangelio, cómo desprestigian la palabra de Dios, cómo menosprecian el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Pero veamos qué le dijo Pablo a Timoteo en cuanto a avergonzarse. En 2 de Timoteo 1:8 encontramos que dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree. ¿En qué sentido? Es primeramente, dice el judío, es cuando voy al pasaje de Romanos, versículo 1:16 dice, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree. ¿En qué sentido es primeramente al judío? Es en el sentido cronológico. Recuerden que este evangelio, ¿de dónde nace? ¿De dónde parte? Parte de Jerusalén. Y ha salido como una centrífuga, ¿verdad? Porque el centro está en Jerusalén, pero la centrífuga va sacando para afuera todo, hasta que en el año 1500, 1400, a finales de 1400, 1500, el evangelio, el cristianismo llega a América. Y les contaba yo la semana pasada, ¿verdad?, que a finales de 1800, a través del presidente Justo Rufino Barrios, se establecen las primeras iglesias cristianas evangélicas acá en el medio. Entonces, por eso dice primeramente al judío, ¿verdad?, después al griego, al este y al otro. En el versículo 17 encontramos, dice, ¿cuál es el principio activo de la justicia de Dios? Pues el principio activo de la justicia de Dios es la fe. La justicia de Dios en la carta a los romanos significa, es un atributo propio de Dios, es un atributo divino, describe su carácter. La justicia de Dios también es una actividad divina, se ve su justicia suprema en la cruz del Calvario. Imagínense que Él, siendo Dios, se despojó de esa deidad, se humilló, se hizo humano como nosotros, y fue llevado a la cruz precisamente. Y entonces esa justicia de Dios es la justicia que nos alcanza a nosotros. Dice, es un don divino. Es la justicia que Dios acredita a nuestra cuenta para que podamos estar en su presencia. Él es el que nos hace justos, no nosotros. Yo puedo hacer las obras mayores,
Puedo regalar esto, regalar lo otro, construir por aquí, construir por allá, pero eso no me hace justo, porque el que me hace justo es Jesucristo. Y eso sí vale la pena. Démosle un aplauso, por favor. Pero dice también que es por fe y para fe. La fidelidad de Dios viene primero. Nuestra fe es una respuesta a la fidelidad. O sea, yo le soy fiel a Dios a través de mi fe, a través de creer y entregarme a Él, porque como decía acá un pasaje, yo ya no soy de mí mismo, sino que soy de Jesucristo. Y eso me debería de compenetrar a actuar en fe. Pablo tiene en mente a la difusión del Evangelio de un creyente a otro. Se alude al crecimiento de la fe de un grado a otro. Nosotros vamos creciendo de fe poco a poco. Por eso dice en Romanos 1 que no debemos dejar de escuchar la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Que la fe es un don de Dios. Que sin fe es imposible agradar a Dios. Que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces todo redunda a la fe. ¿En quién he creído? Y he creído en Jesús, en que hay una esperanza en Él para la vida eterna. Entonces también destaca la primacía de la fe, del principio al final. Todo es por fe y no por obras. Pablo conecta con el libro escrito por el profeta Habacuc, que dice en Habacuc 2:4, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Entonces, ¿por qué muchas veces yo estoy lleno de orgullo? Porque dice aquí, porque he aquí aquel cuya alma no es recta, no está caminando conforme a la palabra de Dios, se enorgullece. Pero el justo, más el justo por su fe, vivirá. Y eso marca la gran diferencia entre un cristiano y un no cristiano. Marca la diferencia entre un religioso y no un religioso. Si nosotros predicamos un falso evangelio, estamos predicando a un falso Jesús. Si estamos predicando a un falso Jesús, tenemos una falsa esperanza. Si tenemos una falsa esperanza, tenemos una falsa salvación. Y si tenemos una falsa salvación, vamos a ser falsos cristianos. Y de eso tengamos cuidado. Quiero concluir con esto y quiero pedir favor a Alexis que nos ministre aquí con la música. Congregación, esta es palabra para nosotros. No nos avergoncemos de predicar la palabra de Dios con las personas necesitadas, porque tenemos la obligación moral, por lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, por cada uno de nosotros, que nos ha redimido del pecado. ¿Quiénes les dice amén? Aplaudamos fuerte. Pongámonos de pie y voy a terminar esta predicación con una oración, poniendo esta palabra en manos de nuestro Creador, que sea su Santo Espíritu el que nos convenza de pecado, que traiga arrepentimiento y que realmente no nos avergoncemos del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. La vida de la gente está en un hilo. Depende muchas veces de la palabra que nosotros les llevemos, para que no se vayan a una eternidad a la perdición que es el infierno, sino que tengan la oportunidad, así como nosotros, de que algún día vamos a estar en la presencia de nuestro Creador. Así que oremos. Padre Santo que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque es tu palabra nuestro alimento espiritual. Es tu palabra, Señor, la que nos muestra el amor que tú tienes para cada uno de nosotros. Pero también, Señor, en nuestra naturaleza pecaminosa, reconocemos que somos débiles y en nuestra debilidad nos avergonzamos. A veces nos da vergüenza compartir tu palabra, o nos da vergüenza decir que somos seguidores tuyos, que nos da vergüenza, Señor, testificar de lo que tú has hecho en nuestras vidas. Pero te pedimos esta mañana, Señor, perdónanos, límpianos, Señor. Clamamos, Señor, te rogamos que ese poder sobrenatural venga sobre cada uno de nosotros, poder testificar de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, que nos sacó de las tinieblas, nos sacó de la oscuridad, nos sacó del pecado, Señor, y que hoy nos tiene bajo su luz admirable,
a través de la palabra que Cristo estableció a través de los evangelios. Vale la pena, Señor, vale la pena ser cristiano, pero necesitamos tu ayuda, porque nosotros separados de ti nada podemos hacer. Por eso ayúdanos a permanecer en tu palabra, ayúdanos a permanecer congregados, Señor. Ayúdanos, Señor, a realmente a cada día crecer en fe y testificar, Señor, precisamente para salir de ese flagelo que es la vergüenza, y que el poder de Dios se manifieste plenamente en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, porque tú dijiste antes de partir: les conviene que yo me vaya para que les deje al Consolador. Y hoy apelamos al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, ven, te necesitamos. Llénanos, Señor, que esos dones, esos talentos, esas habilidades que tú dejaste para tu iglesia se manifiesten en nuestra congregación, Señor, precisamente, primeramente para amarnos, segundamente para animarnos, Señor, para soportarnos los unos a los otros, sobrellevar la carga los unos a los otros, pero no, Señor, no apartar nuestra mirada del autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Gracias, Señor, gracias por lo que has hecho, gracias por tu palabra. He orado en el nombre de Jesús, amén y amén, y démosle un fuerte aplauso a nuestro Creador. Pueden sentarse.